Bueno, pues voy a hablaros de la controladora Axon y concretamente del apartado que habla del control y el ajuste de la cabeza. Y aquí tengo un helicóptero para explicarlo. Y si alguno os habéis dado cuenta, veréis que este helicóptero es de cabeza con barra estabilizadora. Y diréis, pero el Axon no es una controladora de modelos sin barra estabilizadora. Efectivamente, también puede controlar helicópteros con barra estabilizadora. Pero yo he buscado un helicóptero con barra estabilizadora porque hay muchos helicópteros todavía que funcionan con barra estabilizadora, y para explicar todos y cada uno de los parámetros me va a ser más fácil hacerlo con un helicóptero de este tipo, que es mecánico, a hacerlo de una forma electrónica. Bueno, pues para empezar os tengo que decir que la cabeza de un helicóptero de radiocontrol con barra estabilizadora se parece mucho a manejar y conducir una bicicleta. Sí, habéis oído bien, manejar una bicicleta. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros manejamos una bicicleta, nos subimos en ella, hay dos ruedas y nos mantenemos perfectamente en equilibrio. ¿Qué hacemos en una bicicleta? Giramos el volante derecha e izquierda, aunque sea de una forma inconsciente, para mantenerlos completamente verticales y que no nos caigamos ni a derecha ni a izquierda. Pero para eso tenemos que estar girando el manillar completamente derecha e izquierda. Tengo que deciros, para que entendamos bien esto, que una bicicleta, si tenemos el manillar completamente fijo, que no se pueda mover, es imposible manejarla. Sería posible moviendo el cuerpo, pero bueno, muy difícil. Es decir, necesitamos que el volante se mueva. Lo mismo ocurre con el helicóptero. ¿Y por qué? Porque en la bicicleta tenemos una rueda vertical y nosotros, la rueda vertical tiene el eje horizontal, es decir, el eje paralelo al suelo. Y lo que hacemos es girar el eje paralelo al suelo. Y por el efecto de la precesión giroscópica, que aquí lo escribo, porque no es lo mismo precesión giroscópica que precisión. La precesión giroscópica, lo que hacemos con la bicicleta es, al girar el eje paralelo al suelo, lo que hacemos es inclinar la bicicleta derecha e izquierda, es decir, con un desfase de 90 grados. Lo mismo ocurre con el disco de rotación del helicóptero, que también a través de la emisora y a través de la barra estabilizadora actuamos sobre el plano de rotación del helicóptero a través de la barra estabilizadora. Y la barra estabilizadora es la que nos mueve los ángulos de las palas para mantener el equilibrio en el helicóptero. Es decir, que el helicóptero, imaginemos un día completamente calmado y sin viento, la barra estabilizadora lo que hace es mantenerse en un plano, vamos a imaginar, completamente paralelo al suelo, suponiendo un suelo completamente horizontal. Y el helicóptero, igual que en la bicicleta, tenemos tendencia a inclinarnos a la derecha y giramos el volante a la izquierda para compensar, en el helicóptero también ocurrirá lo mismo. El helicóptero estará volando y por la propia inercia de que es imposible mantenerlo completamente quieto, el helicóptero se inclinará hacia un lado o hacia otro. Pero con la ventaja de que la barra estabilizadora se mantendrá completamente horizontal al suelo. Y esas pequeñas diferencias, vamos a suponer de alabeo, que ocurren, la propia mecánica de la construcción del rotor, que es un rotor Bell-Hiller, que aquí también lo escribo por si queréis ampliar conocimientos, la propia mecánica y la construcción de levas, palancas de este rotor Bell-Hiller hace que si el helicóptero se inclina hacia mí, automáticamente tienda a equilibrarlo. Si fuera lo contrario, igual. Lo mismo profundidad delante y atrás. Es decir, que mientras la barra estabilizadora esté completamente horizontal o paralela al suelo, el helicóptero se mantendrá equilibrado en el aire sin manipular la emisora. ¿Pero qué ocurre? Igual que en la bicicleta, nosotros podemos caminar en un camino recto y querremos girar a la derecha, a la izquierda, o más grave todavía,
que tengamos una pendiente hacia arriba, hacia abajo, o que la carretera se incline a derecha e izquierda. ¿Qué hacemos en la bicicleta? Girar el volante para compensar la subida, la bajada, la inclinación del suelo a la izquierda, además de mantener el equilibrio de la bicicleta. Bueno, pues aquí, si nosotros estamos con el helicóptero volando y queremos salir de esa posición de estacionario perfecto y equilibrado, no tenemos más remedio que actuar ya sobre la emisora. Y con la emisora lo que hacemos es variar la posición de la barra estabilizadora, y es como variar el suelo o la referencia que tiene el helicóptero en el aire para saber hacia dónde queremos que se maneje. Si yo quiero hacer un alabeo derecha o quiero hacer una profundidad delante, fijaros, yo muevo las aletas de la barra estabilizadora. ¿Y esto qué hace? Si la aleta está así, sube hacia arriba, me varía el ángulo este de aquí delante, lo baja, y este lo sube. Es decir, hay un desequilibrio de fuerzas entre una pala y otra, lo cual desequilibra el helicóptero hacia una posición y otra. Bueno, todo esto lo explico porque tiene relación con los 6 parámetros que Axon nos da para controlar la cabeza. El primero que aparece en el Axon es la ganancia. ¿Y qué es la ganancia? Pues nosotros en la bicicleta lo que hacemos es girar derecha e izquierda, derecha e izquierda. No manejamos la emisora en el helicóptero en un vuelo completamente estacionario y suponiendo que la barra estabilizadora esté completamente horizontal en el suelo. Si está la barra estabilizadora completamente horizontal en el suelo, sin manejar la emisora, el helicóptero se mantendrá equilibrado en el aire. Pero en un helicóptero con barra estabilizadora, ese equilibrio viene determinado de una forma mecánica, y por la construcción del fabricante ya tiene calculadas la longitud de las levas, la longitud de las palancas y de las articulaciones para que eso sea posible. Pero en el Axon, que todo es electrónica, lo tenemos que hacer con un parámetro que se llama ganancia o sensibilidad. Es el primer parámetro y el más importante que nos encontramos en el apartado del ajuste de la cabeza del rotor. ¿Y qué es eso de la ganancia? Pues que si el helicóptero se inclina hacia aquí, tenemos que dar un valor a esa ganancia para que nos lo devuelva al sitio y que se pase un poquito así, que esté completamente equilibrado, en la que apenas se mueva como la bicicleta derecha-izquierda. Pues esa es la ganancia. Es decir, ¿qué pasa si yo le doy mucha ganancia, si doy mucha sensibilidad a ese control? Pues que el helicóptero se moverá así, muy rápido. No nos interesa. Si doy la ganancia muy baja, le va a costar mucho volver al sitio. Es decir, la ganancia es un valor que tenemos que determinar por experiencia. No hay posibilidad de saber si la ganancia con un 60% o un 50% irá bien. Tenemos que determinarlo en el campo y según para qué modelo de helicóptero. No es lo mismo volar un helicóptero pequeño que uno grande, que uno de modelo a escala, que uno acrobático. La ganancia la tenemos que determinar de la siguiente manera. Es el primer parámetro que tenemos, la ganancia. Y en el Axon tenemos la posibilidad de ajustarla en vuelo con 3 bancos de trabajo. Aquí es la primera vez que aparecen los bancos de trabajo. ¿Por qué? Porque al ser tan importante determinar qué valor es el exacto para que el helicóptero permanezca completamente estable, sin vibraciones, lo que haremos es darle un valor de ganancia, por ejemplo, empezamos por el 50% y le damos 50, 60, 70, hasta que el helicóptero empieza a vibrar, tanto en alabeo como quizá en profundidad. Entonces, cuando empieza a vibrar, si por ejemplo se nos ha puesto a vibrar al 70% de ganancia, bajamos al 60, al 65, 60, y en el momento en que deje de vibrar, esa es la ganancia exacta. Con el Axon tenemos 3 bancos de trabajo, de forma que podemos poner el primero, que es el amarillo, al 50, el segundo, que es el rojo, al 60, y el tercero, que es el azul, al 70, y probar en vuelo cuál de ellos es el que mejor se adapta a ese parámetro. Y eso es así. Entonces, ese es el primer parámetro que tenemos que ajustar. El segundo, que está muy cerca en la pantalla del Axon, que es el ratio de alabeo y profundidad. ¿Por qué?
porque la ganancia de la cabeza del rotor siempre se refiere a la ganancia de la profundidad, así. Es decir, si la ganancia total de la cabeza está al 60%, la ganancia de la profundidad es al 60%. Pero por las características de un helicóptero es posible que la ganancia en alabeo tenga que ser diferente. Es decir, que nos vibre en alabeo y no en profundidad. Entonces, el ratio alabeo y profundidad lo tendremos que modificar para ver que no nos vibre ni en profundidad ni en alabeo. Esto con detalle lo explico en el apartado del ratio alabeo y profundidad. Y ahora vienen otros parámetros que es uno de los más difíciles de entender, que es en la proporción de control directo. ¿Y eso qué es? Pero si yo quiero girar a la derecha, porque el helicóptero estando en el aire, la única referencia que tiene es la barra estabilizadora, si yo quiero hacer un alabeo derecha o una trepada vertical o simplemente girar a la derecha, no el alabeo, simplemente girar a la derecha, yo manejo la emisora, tengo que manejar la emisora sí o sí. Bueno, pues como en el Axon tenemos que mezclar la ganancia y la proporción en la que nosotros queremos hacer un alabeo o una profundidad, por ejemplo, lo tenemos que hacer desde la emisora. Entonces, el Axon tiene que saber qué parte del control de la cabeza corresponde a la ganancia y qué parte corresponde a nuestra intención voluntaria de hacer un alabeo, una profundidad, hacer una trepada, bajar, y eso lo hemos de hacer con la emisora. Y para que el Axon sepa en qué proporción hemos de manejar el alabeo o la profundidad, ahí hay porcentajes para que nosotros podamos o darle un alabeo muy rápido o un alabeo más lento, o una profundidad más rápida o una profundidad más lenta. Y eso lo veremos también con más detalle en el apartado de la proporción de control directo, pero se refiere siempre al movimiento que hacemos en la palanca de profundidad y alabeo, que está muy relacionada con el otro parámetro que es la agilidad. La agilidad es ni más ni menos que el control de la velocidad a la que gira el servo de alabeo y profundidad. Entonces tenemos que saber que no podemos hacer unos parámetros muy arbitrarios con todo esto, porque no podemos, por ejemplo, poner un parámetro de proporción de control directo muy bajo y una agilidad muy alta. Eso sería algo incontrolable. Lo mismo al revés, poner un control de la emisora muy alto y una agilidad muy lenta. ¿Y eso cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? ¿En qué proporción tenemos que ponerlo? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque Axon, para cada modelo de helicóptero, si es acrobático, si es a escala, si es grande, si es pequeño, si es 3D, nos da ya unos parámetros predeterminados, tanto para el control directo como para la agilidad. Lo mismo para el resto de parámetros que vamos a ver. Pero los más importantes son estos que os comento ahora. Y partiendo de los valores que Axon nos da para cada modelo en concreto, que eso lo veremos también con más detalle en las pantallas del Axon, podemos variar esos parámetros haciendo uso de los llamados bancos de trabajo, que hay 3. Es decir, un parámetro en un banco de trabajo lo podemos poner en un valor, en otro y en otro, pero es siempre un solo valor, un solo parámetro, y ver cuál de ellos es el que mejor se ajusta a nuestras necesidades. El siguiente punto que nosotros vamos a ver es lo que llaman el decad rate, que es la tasa de retorno. Si nosotros hemos dicho que el servo tiene una velocidad de movimiento, cuando soltamos la palanca, el servo también tiene que volver a su posición neutral. Es decir, si yo hago un alabeo, yo muevo la palanca con cierta velocidad para conseguir un alabeo. Suelto la palanca y el helicóptero se ha de quedar en esa posición, porque yo lo que quiero es desplazarlo. Solamente le tengo que dar un pequeño impulso de alabeo, el helicóptero se desequilibra, se pone en esta posición y empieza a hacer ese movimiento de alabeo. Si yo quiero corregir el alabeo, le doy alabeo izquierda, giro y se mueve así. Bueno, pues la tasa de velocidad en la que el servo retorna al centro del movimiento del stick de la emisora es lo que se llama el decad rate, tasa de retorno.
también es un parámetro ajustable y también lo veremos con detalle explicando cada uno de los parámetros de la cabeza del rotor. El siguiente parámetro es el latitud de Hall Range. ¿Eso qué es? Pues muy sencillo. Yo cuando hago un alabeo derecha porque quiero desplazarme a la derecha, lo que quiero es que se quede en esa posición, no que empiece a oscilar o a hacer movimientos raros. Si yo le doy un alabeo de 15 grados, pues que se mantenga en 15 grados. Entonces, ese mantenimiento de esos 15 grados de alabeo lo conseguimos variando el parámetro de latitud de Hall Range. También lo veremos con más detalle. Y por último está el Elevator Filter, el filtro de la profundidad. Eso es porque nosotros, si hacemos movimientos de alabeo derecha, izquierda, profundidad, arriba o abajo, si vemos que el alabeo nos lo hace bien, pero la profundidad empieza a hacer el delfín o el caballito, pues podemos ponerle un filtro al movimiento de profundidad para que, por ejemplo, en un tonel rápido, que no nos haga una espiral, sino que el tonel lo haga recto, que la cola no se mueva. Eso también lo veremos con detalle viendo este parámetro. Y también es curioso ver que en el Axon todos estos parámetros van en orden decreciente de importancia. El más importante es lo que ponen primero, que es la ganancia. El segundo después están los bancos de trabajo, la ganancia con su ratio de profundidad y alabeo, luego el control directo y la agilidad, y luego ya vienen los demás parámetros. Es decir, que Axon considera que los más importantes son los que tiene arriba de su página de control. Y esto es todo más o menos, es decir, tener una idea de qué es lo que vamos a explicar de todos y cada uno de los parámetros de la controladora Axon, que la considero que está muy bien diseñada para poder controlar todo tipo de helicópteros.